Definición de un buen maestro. ¿Es alguien que requiere conocimiento amplio de la materia a exponer? Debe tener un plan de enseñanza y estudio definido para sus alumnos con objetivos claros que alcanzar en el curso, y en particular en cada enseñanza. Debe motivar siempre a sus alumnos para interesarse más en el tema. Debe hacer que entiendan el concepto de lo que está enseñando, no se propone a que aprendan en 50 minutos de clase lo que al maestro mismo le ha costado varios días, apoyándose en su experiencia y tomando tiempo de reflexión. Da las pautas necesarias para que entiendan y aprendan el concepto. Al enseñar aplica el concepto de forma práctica. Se apoya en problemas cotidianos, o en ejemplos cercanos al tema tratado, para la mejor percepción del alumno en turno. Las tareas que pide están diseñadas con metas de aprendizaje bien definidos. La vida misma del maestro, que es excelente, es el principal ejemplo sobre la importancia que tiene el estudiar y el aprender para un alumno. Un maestro excelente es disciplinado, paciente, tiene templanza, amable, estricto, imparcial, honesto con la responsabilidad de su vocación, y perseverante para conseguir el objetivo trazado al enseñar su materia. Muy bien, si buscáramos en la historia de la humanidad, ¿quién fue y es el mayor y mejor maestro? Es sin lugar a duda, nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, un buen maestro conoce de muchas materias, entonces debemos preguntarnos cuál sería la materia más sobresaliente entre todas las que dominaba y enseñaba Cristo. ¿Cuál es la materia a la que Jesucristo le dio mayor importancia para enseñar? La respuesta está en el único pasaje registrado donde sus mismos discípulos le preguntaron pidiéndole fueran enseñados por él. No le pidieron ser enseñados, en sacar demonios, en sanar, o en predicar, lo que le preguntaron fue lo que les impactó más de su maestro. Lucas 11:1. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Si nos preguntamos qué fue lo que sus discípulos vieron en él cuando oraba, la misma Biblia nos contesta esta pregunta. Lucas 9:29. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Lucas 22:44. Y estando en agonía, oraba más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Oraba con tanta pasión, con tal intensidad que sus discípulos se maravillaban, cuando lo veían, por ello sus discípulos querían aprender de él a orar. La Biblia relata que siempre esperaban a que terminara para preguntarle algo, nadie debía molestarlo cuando estaba en comunión con el Padre y de hecho muchos versos nos enseñan que siempre se apartaba a un lugar alto y desierto, para estar él solo. La enseñanza de Cristo para orar es que en primer lugar debemos buscar un lugar personal, apartado, íntimo en donde orar. Mateo 6:6a. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Mateo 14:23. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Marcos 1:35. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Lucas 5:16. Mas él se apartaba a lugares desiertos, y oraba. En segundo lugar, al estar ya ante el Padre, se debe de corazón sincero, perdonad a todos los que nos hacen daño, para poder tener oportunidad de ser escuchados por Dios al pedirle perdón por nuestros pecados, y poder ser justificados nuevamente. Marcos 11:25. Y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Ahora bien, este requisito es necesario si tenemos algo contra alguien, pero debemos ser muy honestos con nosotros mismos y con Dios, si es que queremos que Dios nos perdone de nuestras diarias transgresiones. Primero perdonamos a los demás delante de Dios, y entonces Dios nos recibe, e inmediatamente en segundo lugar, debemos ya al ser recibidos confesar los pecados porque al perdonar nosotros a los demás, Dios promete perdonarnos, pero debemos confesar los pecados delante de Él, para
para que nos dé vergüenza, para crecer en honestidad ante Dios, para no volver a cometer esos pecados. Primera carta de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad. Ahora bien, sigue en tercer lugar nuestra alabanza y adoración a Dios, pero por eso es tan importante perdonar a los demás, para que Dios reciba nuestra alabanza y adoración, que es lo que hacemos después de ser perdonados, es decir, después de ser limpiados nuevamente de nuestros pecados para estar limpios nuevamente ante Él, y entramos por medio de la oración o a través del cántico nuevo o del cántico congregacional, en una adoración y exaltación a Dios. Por ello es indispensable primero estar a cuentas con los demás, es decir, si quiero que me perdone mis faltas diarias, mientras llego al nivel del varón perfecto que es Cristo, debo perdonar en su presencia a todos de corazón, y sucede el milagro, pero ahora ya para empezar a adorar en privado o público, debo buscar primero a mi hermano en la medida de lo posible, y decirle que le he perdonado, y que le amo en Cristo de corazón sincero también. Porque si no hago esto último, la ofrenda no llegará a Dios, hasta el estar a cuentas con los demás. Mateo 5:24. Deja allí tu ofrenda delante del altar, y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Es por esto mismo que muchos hermanos oran, y alaban, pero siguen atrapados en tristeza tras tristeza, y dolor, porque aún no perdonan de corazón a quienes les ofendió. Ahora bien, ya dentro de la presencia del Señor en su lugar santísimo, Cristo nos enseña qué es lo que debe guiar a nuestro corazón para platicar con Dios, y esto implica no solo la manera y el fondo de la oración, sino también la actitud nuestra delante de Dios. Mateo 6:7-13. Y orando, no uséis vanas repeticiones, vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. En esta oración modelo, el Señor nos enseña que debemos primero reconocer la majestad y grandeza de Dios, reconocerlo como nuestro Padre Celestial, para comprender el nivel de gozo y fortuna por un lado, y por otro lado la demanda de cómo ya vivir ahora en Cristo como sus hijos, por otra parte también estar conscientes que su trono está en el cielo, esto con la firme intención de darnos cuenta ante quién estamos y al nivel de gloria que nos acercamos, cuando oramos en el Espíritu de corazón sincero. En segundo lugar, debemos manifestar nuestro deseo de que su nombre sea santificado por todos aquí en la tierra, al mismo tiempo por nosotros mismos con nuestro testimonio de santidad y justicia, y sigue la oración en el ruego donde le pedimos que ya sea establecido su reino en la tierra para que quite toda la maldad que aún opera. Lo pedimos en forma general, como en lo personal, para que tome el control de nuestra vida y corazón, y podamos siempre hacer su voluntad ya sin reservas. Hacemos una súplica también por la provisión de alimento y de todas nuestras necesidades, y declaramos que en la medida que nosotros perdonamos a los demás, en esa misma medida Él nos perdone de las transgresiones diarias, y casi al final pedirle siempre nos guarde nuestro pie de no caer, de todas las tentaciones que nos rodean cada día, porque reconocemos que Él tiene todo el poder y la gloria en su única soberanía. También, Cristo el Señor nos dejó en claro la intensidad de la búsqueda constante de Dios de parte de un hijo. Mateo 7:7. La oración, y la regla de oro. Pedid, y se os dará. Buscad, y hallaréis. Llamad, y se os abrirá. El Señor también nos aclaró que debemos tener fe en lo que pedimos, para que Dios nos responda. Mateo 21:22. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. También el Señor nos dejó en claro la frecuencia en la que debemos hacer nuestra oración. Lucas 18:1. Parábola de la viuda y el juez injusto.
También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre, y no desmayar. Esta historia relata, una mujer que no dejaba en paz a un juez injusto, hasta que por quitársela de encima, le hizo justicia, dándonos a entender que con mayor razón, al pedirle a Dios, el juez justo, si es que no desmayamos, en nuestro clamor, Dios nos hará justicia, es decir, que no debemos de dejar de pedir, siempre y cuando sea algo lícito delante de Dios, hasta que sea concedido, porque si no es la voluntad de Dios para nosotros, nunca nos lo dará por nuestro propio bien, por más que clamemos. El término de no desmayar, implica nunca ceder hasta obtener la victoria, la respuesta, la paz, sobre todo en las oraciones que estamos librando fuertes batallas, que son muy a menudo y muy intensas para el verdadero cristiano. Mateo 26:39. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Pero no sea como yo quiero, sino como tú. La razón fundamental para que el Señor nos pida perseverar en oración sin desmayar, sobre todo en medio de batallas, es porque si estamos débiles lo más seguro es que perdamos ante la tentación, y la bendición la perdemos juntamente con el desmayo de la oración. Mateo 26:41. Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Cristo nos enseña también que debemos orar por aquellos que no nos aman, es decir, tenemos que llegar a ese nivel de cristianismo, para ser como Él. Mateo 5:44. Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Y algo muy importante es que no usemos equivocadamente la oración, para pedir ayuda en una forma egoísta. Hay momentos que Dios permite nos hablen mal, nos traten mal, puede ser por nuestras consecuencias de pecado, por pulir nuestra misericordia y piedad y amor a los demás, ya que si solo amamos a los que nos aman no tiene mucha diferencia a lo que hacen los inconversos, dice la Biblia, y cuando estamos en medio de la prueba, debemos pedir fortaleza, fe, paciencia, pero nunca que quite la prueba. Cristo le dijo a Pilatos que solo tenía autoridad sobre él porque le había sido dada del cielo, que era necesario por el bien de los demás sufrir como malhechor sin serlo, sufrir injusticias sin merecerlas. Así debe tomar esa misma actitud un hijo de Dios. Mateo 26:53. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre, y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Hechos 5:41. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Primera de Pedro 2:19-21. Porque esto merece aprobación, si alguno a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente. Pues qué gloria es, si pecando sois abofeteados, y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís, y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. Otra indicación importante es orar lo suficiente en momentos de decisiones vitales para nuestra vida y nuestras demás responsabilidades. Lucas 6:12. Elección de los 12 apóstoles. En aquellos días él fue al monte a orar, y pasó la noche orando a Dios. 13. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos, y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Una advertencia que Cristo nos dejó de manifiesto en varios pasajes de los evangelios es que nunca debemos dejar de velar, porque en todo tiempo somos acosados por el maligno, y siempre estamos en riesgo de ser tentados por este mundo y la debilidad de nuestra carne en la falta de oración. Lucas 21:36. Velad, pues, en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Muy bien, con esto terminamos la enseñanza de Cristo, sobre cómo orar. Realización del estudio y el video, Jesús Flores, Ministerios Jezreel, Dios les bendiga.